¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Habrá comido? ¿Estará con vida? Las familias de las más de 126.000 personas desaparecidas todos los días se levantan con incertidumbre y muchas dudas, pero con la esperanza de poderles encontrar. Todos, todas y todes podemos sumarnos en el camino para encontrarles. La búsqueda nos une, un espacio de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hola, cordial saludo para todos y para todas las personas que a esta hora se conectan con La Búsqueda Nos Une. Muchas gracias una vez más por conectarse a esta cita, a este programa en el que nos conectamos en cada oportunidad, en cada semana, cuando nos escuchan a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia, para conectar con las historias, para hacer pedagogía, para contar lo que estamos haciendo comunidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en los territorios y encontrar respuestas sobre qué pasó y dónde están las personas que han desaparecido en hechos relacionados con el conflicto armado, pero sobre todo para destacar, para contar esas historias que durante tantos años las personas que están buscando respuestas han construido en el país, esos relatos de la ausencia, esos relatos también de la búsqueda, y por eso es tan importante que nos podamos hoy encontrar en La Búsqueda Nos Une. Justamente en esta oportunidad del programa queremos hablar sobre una conmemoración muy importante para el país, porque desde el año pasado, desde el año 2024, pues estamos conmemorando el Día Nacional del Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras que son víctimas de desaparición forzada. Como les decimos, es una fecha para honrar esas miles de mujeres que han dedicado su vida a la búsqueda, y es que cerca del 60% de las personas que buscan a las personas que han desaparecido en hechos relacionados con el conflicto armado, pues justamente son mujeres, y la mayoría de las personas que han desaparecido en Colombia son hombres, y por ello es tan importante poder destacar esa labor que ellas están haciendo, y fue a partir de la promulgación de la ley 2364 de 2024, en donde justamente se da ese reconocimiento y se les da esa dignificación que durante tantos años ellas han venido buscando, y es reconocer ese rol que tiene la mujer en la búsqueda, y que eso que ellas están haciendo en los territorios pues tenga justamente un reconocimiento, una retribución como sociedad, y que también se demuestre que la desaparición de las personas es algo que nos tiene que mover como sociedad a todos y todas. Y justamente para presentar a nuestra invitada, nuestras invitadas del día, saludo a mi compañero David Rodríguez. David, qué gusto podernos encontrar hoy con La Búsqueda Nos Une. Natalie, como siempre, un gusto estar aquí en este programa de La Búsqueda Nos Une, estar hablando contigo, con nuestras invitadas, pero también con las personas que nos escuchan a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional en el país, o que también nos ven a través de los canales digitales de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, donde nos pueden encontrar y también hacernos comentarios, preguntas, demás acerca de este programa. Nos buscan como @VP de Colombia en todas las redes sociales. Y también, si quieren comunicarse con nosotros de manera telefónica, recuerden que pueden hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018-162-226 o el teléfono celular 316-278-3918. Estas líneas, para recordarlo, sirven para que puedan conversar con el programa, pero también para que puedan hablar con la unidad de búsqueda. Si quizá usted tiene un ser querido desaparecido o cuenta con información que contribuya a la búsqueda de las personas desaparecidas, puede comunicarse con nosotros, y todos estos trámites, como todo el trabajo de la unidad de búsqueda, es totalmente gratuito, no requiere intermediarios. No importa si usted tiene mucha o poca información de su ser querido desaparecido, puede comunicarse y de esta manera empezar este proceso de búsqueda acompañado de la entidad. Y justamente, como ya lo decía Natalie, el día de hoy en este programa tan especial que habla acerca de la conmemoración del Día Nacional de las Mujeres Buscadoras, víctimas de desaparición forzada, estaremos hablando con dos personas. La primera de ellas es una mujer buscadora muy reconocida en el país, que ha liderado este proceso de búsqueda durante casi 4 décadas y que también ha acompañado a otras mujeres. Ella es Luz Marina H., que, como lo sabemos, lleva ya casi 4 décadas buscando a Eduardo Lofner Torres, o como ella le dice, el Negro, desaparecido el 20 de noviembre de 1986. Luz Marina hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice, es madre de 4 hijos. Es una mujer buscadora y una mujer que acompaña también otros procesos de búsqueda en el país.
Y acompañando también a Luz Marina estará con nosotros Diana Salas. Ella es profesional de la Subgerencia de Cultura del Banco de la República. Nos dice, ¿cómo así que el Banco de la República? ¿Qué tiene que ver esto con la búsqueda? Pues ya nos vamos a dar cuenta que tiene que ver, porque como siempre le hemos dicho, la búsqueda es con todos y con todas. Y todas las personas podemos sumarnos desde diferentes lugares a los reconocimientos, a la búsqueda, a exaltar, a la memoria y sobre todo a contribuir para encontrarles y para que esto no se repita. Entonces, Luz Marina, Diana, bienvenidas a este espacio. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tener en cuenta que el 23 de octubre se conmemora el Día de las Mujeres Buscadoras, madres, esposas, hermanas, ¿sí?, familiares, que tenemos un rol que cumplir en la búsqueda de nuestros seres queridos. Bueno, buenos días, muchas gracias también por la invitación. Como decías, ya más adelante les voy a contar justamente cuál es el rol que desde la Subgerencia Cultural del Banco de la República tenemos en relación con esta conmemoración tan importante. Pues a nuestras invitadas, de nuevo, muchas gracias por aceptar hoy esta invitación, señora Luz Marina H. Qué gusto podernos volver a encontrar en La Búsqueda Nos Une. Usted fue la primera invitada que tuvimos cuando hace ya 2 temporadas tuvimos ese primer capítulo y justamente era ese reconocimiento a esa lucha que usted durante tantos años lleva, ya casi esas 4 décadas, como lo mencionaba David, en la búsqueda de su negro, señora Luz Marina. Y hoy, cuando lo estaba presentando David, debe ser muy complejo saber que ese reconocimiento se da a partir de una historia de dolor, a partir de esa historia de búsqueda que usted viene liderando durante tantas décadas, y que hoy, en el marco de esta conmemoración de Mujeres Buscadoras, pues también haga usted parte. ¿Qué significa para usted justamente pues que exista ya esa fecha por la cual ustedes tanto han luchado, pero que sea ese reconocimiento a partir de esa historia de búsqueda y desaparición? Pues no deja de ser contradictorio, porque creo que la búsqueda no tiene por qué ser celebrada. El dolor que ha vivido Colombia con este delito no puede conmemorarse. Sin embargo, la ley, ¿sí?, nos ubica el 23 de octubre, porque hay historias que tienen que ver también con esa necesidad de hacer ver que las mujeres buscadoras somos gestoras de paz. Y ese hecho de que demos nuestro granito de arena para ser reconocidas es muy importante. Que el Estado colombiano por primera vez dignifique la labor de lo que significa ser una mujer buscadora es muy importante. Que el Estado reconozca que las mujeres buscadoras tenemos derecho a que se nos proteja y se nos den algunas garantías que todo el pueblo colombiano debía tener, es muy importante. Y sobre todo que se reconozca ese rol político en la construcción de la paz, es súper importante para las mujeres. Luz Marina, justamente, como ya lo comentábamos, usted ha acompañado muchos procesos de búsqueda de mujeres buscadoras del país. Conoce también lo que es vivir esta búsqueda durante décadas. ¿Cuáles son principalmente esas falencias, esos llamados y esas necesidades que llegan con esta ley de la mujer buscadora, que es una conmemoración, efectivamente, conmemorar la lucha, conmemorar ese sujeto político que son las mujeres buscadoras y ese lugar, pero también es un escenario que busca garantizar, que busca que se garanticen algunos derechos mínimos? ¿Cuáles considera usted que son justamente esas principales necesidades? Eso que durante mucho tiempo, además del derecho a la búsqueda, evidentemente, y del derecho a la protección para la no desaparición, ¿cuáles son esos derechos que usted considera que son necesarios y que se están trabajando también a través de esta ley? Bueno, a mí me parece muy importante reivindicar que yo, antes de ser una mujer buscadora, estuve acompañando el proceso de creación de ASFAES. Estuve acompañando a las compañeras y compañeros del caso colectivo 82, que fue el embrión en el 83 de que surgiera ASFAES. Y me llama la atención porque en ese tiempo
éramos nosotras y nosotros quienes buscábamos. Y hoy, como esa búsqueda de nuestros seres queridos se ha delegado a unas instituciones que, en mi criterio, no tienen en cuenta a muchas víctimas. Las víctimas somos el centro después del acuerdo de paz, pero yo me pregunto, ¿el centro de qué? ¿El centro de la mesa de centro? ¿El centro de qué realmente somos importantes allí las víctimas? Y tengo que decir que en la unidad hay sectores en Colombia donde las buscadoras y los familiares no somos el centro. Son profesionales que deciden el qué hacer, cuando debe ser lo contrario. Es tener en cuenta qué decimos las personas que buscamos y cómo concatenamos efectivamente esa búsqueda que hace la institucionalidad, los profesionales por una parte, y qué piensan las víctimas. Me parece que eso hay que seguirlo reivindicando, porque no es lo mismo. Yo siempre he oído el argumento de que hay que ponerse en los zapatos del otro. Pues en el tema de la desaparición forzada, ese dolor que sentimos las familias, nadie lo siente igual que los familiares, ¿sí? Nadie siente lo que es tener que todos los días esperar tener conocimiento de una noticia que a veces es muy dolorosa, otras veces se recibe con alegría, porque a las personas hay que buscarlas vivas. Siempre el argumento nuestro fue, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. No es así en la mayoría de casos, pero para las familias es muy importante ser tenidas en cuenta, colaborar en la elaboración de los planes regionales, ¿sí?, de búsqueda, y poder contar con el apoyo de la unidad de búsqueda. Para nosotras y nosotros hoy es muy contradictorio esa pelea entre la JEP y la unidad de búsqueda, porque las víctimas terminamos sin saber qué hacer, ¿sí?, sin saber cuál es nuestro rol. Nosotros reivindicamos que es la unidad de búsqueda quien debe buscar a nuestros desaparecidos, que no la JEP, que la JEP tiene otro rol que cumplir, que es importante, pero que su principal función no la búsqueda de personas. Señora Luz Marina, aprovecho un poco, retomo un poco esa pregunta o esa respuesta que usted está dando frente al rol que tiene la institucionalidad, al reconocimiento que tienen ustedes como personas buscadoras. Y es que justamente la promulgación de esta ley es reconocer eso que ustedes están buscando desde hace tanto tiempo. Ustedes van a seguir en sus procesos de búsqueda, y es también que nos pueda contar un poco cómo cambia esa perspectiva, ese antes y ese después de la promulgación de esta ley, y cómo considera usted que la institucionalidad, que instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, como la Unidad de Búsqueda, y no solamente nosotros como Sistema Integral para la Paz, sino toda la institucionalidad, pues también se deben sumar a partir y rodear a las mujeres tras la promulgación de esta ley de mujeres buscadoras? Pues la ley cumple un papel notorio en la medida que por primera vez en Colombia se reconoce que efectivamente las mujeres buscadoras tenemos un rol especial y un reconocimiento a esa labor que durante décadas hemos hecho. Es muy importante por eso. Y es importante porque reconoce nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad diferente, de una sociedad en paz. Y se reconoce una exigencia que hace muchísimos años venimos levantando, y es las garantías de no repetición de un delito tan atroz como es la desaparición forzada. Sin embargo, ¿sí?, tenemos que decir que después de la firma, el número de personas desaparecidas en Colombia no ha cesado,
que hoy como ayer el Estado colombiano tiene responsabilidad en esas desapariciones, ¿sí? Y para las mujeres buscadoras es importante que la gente empiece a saber, que la sociedad colombiana en su conjunto sepa y se pregunte qué es el Día de la Mujer Buscadora, porque es que sería mentiroso decir que toda la sociedad sabe qué es eso, ¿sí? Hay un sector de la sociedad que está comprometida con las mujeres buscadoras, pero hay otro sector que prefiere voltear la cara y argumentar, por algo sería, y quién sabe en qué andaba, cuando lo que nosotras decimos es que independiente de dónde hayan estado, de que hayan sido personas delincuentes sociales o no, en Colombia no hay la pena de muerte y por eso no hay derecho a que ninguna otra persona decida quitar del medio a una persona que estaba construyendo otras cosas. Yo hablo por el caso de los chicos del colectivo 82, que están transformando la sociedad, que están peleando por cosas legítimas. Lo hablo por el caso de mi compañero. Mi compañero tenía una utopía que era construir y aportar en ese cambio social que en los años 80 exigíamos un cambio, que es lo mismo que hoy en día estamos pidiendo. Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, es lo mismo, ¿sí? Luego no es mucho el cambio que ha habido. El cambio ha habido porque hay avances, ¿sí?, que no podemos desconocer. Avances porque se ha logrado sensibilizar un sector de la sociedad colombiana, pero tenemos que seguir en esa tarea. Y es importante por eso el 23 de octubre, porque el 23 de octubre tiene que convertirse en ese día de sensibilización de la sociedad colombiana. Justamente, Luz Marina, como lo estaba diciendo, es necesario que salir de el espacio en el que estamos y dejar de hablarnos los mismos con las mismas. Que las personas se den cuenta que la desaparición ha ocurrido y que la rechace. Que la desaparición se dé cuenta, que las personas se den cuenta que la desaparición ha ocurrido y que encuentren o busquen formas para poder sumarse a la búsqueda, ya sea compartiendo un post, contándole a alguien, sensibilizando a las personas para contribuir a la búsqueda, pero sobre todo a la no repetición. Y en esa misma lógica, justamente este trabajo que veníamos hablando desde el comienzo y la participación de Diana en este programa es tan fundamental y es otra de estas estrategias de contarle a la gente, pero contarle de una manera dignificante, contarle a la gente, han desaparecido personas en el país, no debió haber pasado, pero hay mujeres que les están buscando. Hay mujeres que están detrás de estos espacios, de estos perfiles, hay historias de vida que están dedicadas a la búsqueda y justamente en ese sentido la Red Cultural del Banco de la República y la Unidad de Búsqueda presentan un conjunto de biografías, ya Diana nos contará un poco más para no tener que leer esto tan largo, que habla justamente de esta selección de mujeres buscadoras, de estas mujeres notables y demás, pero entonces Diana, contémosle también un poco cuáles son esas apuestas que está haciendo el Banco de la República en este sentido y responder por qué no ese interrogante inicial que yo ponía y el Banco de la República qué tiene que ver aquí con esto. Entonces justamente poder contar qué son esas mujeres notables, cuáles son esas selecciones de biografías y por qué le estamos apostando a esto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo quiero empezar contextualizando un poco el rol que tiene el Banco de la República en cuanto a su labor cultural. Y es que además de pues la labor económica tan importante que ejerce el banco en el país, tiene una labor cultural de un impacto importantísimo a nivel nacional. El banco tiene centros culturales en 29 ciudades en el país. Y eso ha implicado que tenga pues un impacto en términos de servicios bibliotecarios, red de museos del oro, gestión musical y nuestra misión desde la Subgerencia Cultural tiene que ver, entre otras, con la posibilidad de propiciar el acceso al conocimiento y consolidar el sentido de ciudadanía.
Por eso quiero retomar algo que mencionaba Luz Marina, y es el hecho de que no todo el mundo sabe de este tema, ¿no? Y ahí es donde nuestra intención de propiciar el acceso al conocimiento desde distintos ámbitos, en distintos temas, es fundamental y se vincula con este proceso. Hay dos iniciativas que tiene el banco que han sido fundamentales. Una es el proyecto La Paz se toma la palabra, que es una iniciativa que existe desde el 2017 y que ha buscado fomentar materiales pedagógicos que permitan ampliar la conversación sobre culturas de paz en distintas ciudades del país, y esto se ha hecho a través de una red de mediadores en distintas regiones, en esas ciudades donde les contaba que tenemos presencia cultural, y con unos recursos pedagógicos que permiten que la conversación sobre temas asociados al respeto, a la convivencia pacífica, a la reconciliación, pues sea, digamos, de fácil acceso y que llegue a espacios cotidianos. Y por otro lado tenemos otra iniciativa que se llama La Enciclopedia. La Enciclopedia es un repositorio básicamente de biografías que empezamos a construir a partir de distintos personajes notables, en un principio asociados con los temas de arte y cultura, justamente por nuestra labor cultural, y hacia el 2018 se hizo evidente que en esas biografías había pues una brecha de biografías de mujeres. Y entonces se creó como un subproyecto que se llama Colombianas Notables, donde se empezaron a incorporar biografías de mujeres justamente importantes en distintos campos, en la ciencia, en el arte, en la cultura, en distintos escenarios. Y cuando el año pasado supimos de esta ley y de este reconocimiento a las mujeres buscadoras, pues fue importante hacer ese vínculo entre el proyecto La Paz se toma la palabra, entre esta sección de la Enciclopedia de las Colombianas Notables, y ahí fue cuando decidimos entonces incorporar biografías de mujeres buscadoras justamente para reconocerlas como colombianas notables, de las que quizás no todos y todas sabemos mucho, y de las cuales pues hay mucho que aprender justamente en esa lucha por la dignificación de las víctimas en nuestro país. Diana, acá quiero hacerles esta pregunta a las dos, y es, bueno, y retomando un poco lo que decía David, y es, ¿por qué para el Banco de la República termina siendo hoy en día esto tan importante de poder reconocer el rol de la mujer buscadora en estos 23 perfiles? Y justamente pues aquí doña Luz Marina, además de ser nuestra invitada, es una de esas colombianas notables, una de esas historias que va a estar, pues digamos, reconociéndose por parte del Banco de la República. Entonces, ¿qué significa? Que nos pueda contestar Diana, ¿por qué es tan importante hoy en día para el banco también poderle apostar a eso? Y señora Luz Marina, pues lo estamos también mencionando al inicio del programa, la lucha que usted ha adelantado durante tantos años es algo que es contradictorio porque a usted no le gustaría ser reconocida por esto, pero también ¿qué significa para usted poder pues saber hoy que eso que usted ha venido desempeñando durante tantos años, pues es también reconocido desde el banco? Entonces, primero le doy la palabra a Diana y después a doña Luz Marina. Bueno, pues insisto justamente en la posibilidad de que a través de las 19 biografías que vamos a tener disponibles en la enciclopedia, vamos a poder conocer no solamente las historias individuales de cada una de las mujeres que fueron seleccionadas, sino también unos contextos que nos permiten entender lo que ha significado la desaparición forzada en Colombia y lo que ha significado también la búsqueda humanitaria en Colombia. Entonces, la manera como estructuramos las biografías nos permite comprender, digamos, lo que ha sido el caso particular de cada una de las mujeres que están allí señaladas, pero también cómo ese caso se inscribe en unos patrones, en unas dinámicas asociadas al conflicto que es importante justamente comprender para determinar precisamente que no se trata de casos aislados, sino que pues hay una sistematicidad, digamos, en el tema de la desaparición en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, el lanzamiento de estas biografías va a ser la oportunidad para
poner a conversar a mujeres buscadoras en distintos territorios en el marco de un evento que vamos a tener precisamente el 23 de octubre en 12 ciudades en el país y que se va a llevar a cabo de manera simultánea. Es decir, que gracias a la infraestructura del Banco de la República y esta red cultural, vamos a tener la posibilidad de que ese 23 de octubre en 12 ciudades estemos al mismo tiempo hablando de este tema, con diferentes mujeres invitadas en cada una de las ciudades. En el caso de Bogotá, pues Luz Marina además era una de nuestras invitadas, y esto nos permite justamente contextualizar el hecho de que si bien son solamente 19 mujeres las que en principio vamos a tener la biografía disponible, pues estas historias nos permiten a su vez hablar o representar la historia de otras miles de mujeres que están en ese proceso de búsqueda, y en esa medida también va a ser muy importante conocer todas las organizaciones, digamos, que han sido lideradas por mujeres y que continúan toda esta defensa de sus derechos como mujeres buscadoras. Bueno, a mí me parece súper importante porque aquí se ha tocado un tema de cómo la exclusión de las mujeres en todos los campos del conocimiento. El que las mujeres buscadoras estemos allí aportando para esas biografías es importante porque de alguna forma las mujeres tenemos un papel que mostrarle a la sociedad. Es contradictorio que sea un tema tan terrible como el de la desaparición forzada el que nos ubique allí, pero es importante por lo que se ha dicho aquí, y es que la estrategia de la desaparición forzada no es aislada. Fue una política del Estado que tiene que ver con ese número tan impresionante, 132.877 personas desaparecidas documentadas, porque nosotros hablamos de más de 200.000. Y el tema de la desaparición en Colombia quiere decir que un solo desaparecido le hace falta al país, le hace falta a esta sociedad, porque era gente como nosotros, normales, que les dolía el estómago, les dolía la cabeza, eran rumberos, escuchaban música, tenían sus proyectos de vida. Y cómo el quitar del medio a esas personas afectaba a la sociedad colombiana. Seguramente más de una de esas personas que hoy no nos acompañan hubieran podido cumplir un rol en la política, en las artes, en diferentes espacios, y se ha negado esa posibilidad. Y que por primera vez, ¿sí?, empiece la sociedad colombiana a sensibilizarse con un tema que no ha sido uno de los temas más importantes en Colombia, es importante para nosotros. De alguna forma de romper esa indiferencia, ¿sí? Es empezar a decirle a la gente, vea, aquí estamos, hemos sido, hemos construido, con todo lo que hemos tenido que vivir, porque no solamente la búsqueda, nosotras, mujeres, tuvimos que asumir el rol que esos seres queridos estaban cumpliendo. Entonces, trabajar, ser madres, ser padres, ¿sí?, y buscar no solamente a nuestro ser querido, sino empezar a crear una familia, porque las mujeres buscadoras finalmente nos convertimos en eso, en una familia en que abrazamos, nos solidarizamos y buscamos conjuntamente. Yo siempre he dicho que yo aspiro a que en esa búsqueda alguna vez encuentre a mi compañero. Buscando a otros, lo pueden encontrar, ¿sí? Pero es como no significa solamente mi ser al que yo quiero, sino también las otras personas que no están hoy en día aquí. Muchas gracias, Luz Marina, muchas gracias, Diana, también como por esas palabras. El tiempo siempre es muy corto y uno quiere como decir mucho más,
Y en ese sentido, cada una desde su rol, cada una desde su postura, desde su lugar dentro de esta conmemoración, dentro de este llamado. Algo que, insisto, es como dejar de hablarnos los mismos con las mismas y empezar a tocar las puertas y decir, además que aquí de manera anecdótica, nosotros estamos, este año una de las apuestas de la unidad de búsqueda también es llegar a eventos de afluencia masiva de personas, como ferias del libro y estos lugares donde dicen, ¿y qué tiene que ver ustedes ahí? Pero cuando la gente empieza a escuchar estos relatos, es llegar a la ciudadanía, llegar a los espacios, hacer ruido en los espacios donde no se ha hecho ruido en otros momentos. Y ocurre algo muy particular y es que cuando uno termina hablando y llega un grupo, termina una de esas personas de ese grupo diciendo yo tengo un ser querido desaparecido y todos los demás no sabían. Y es como, es que yo no sé mucho porque es un hermano de mi mamá y ella algo ha dicho, pero yo podría preguntar. Entonces eso también ha servido para que las personas se den cuenta un poco de que la desaparición quizá ha estado muy cerca y nunca se han percibido porque, como lo decía ya la señora Luz Marina, pues este delito justamente ha estado ahí soterrado buscando desaparecer cualquier evidencia y desaparecer no solo personas, sino desaparecer el delito mismo de la existencia. En ese sentido, y pensando ya que este es el cierre y quizá la última intervención que puedan tener cada una, un mensaje de la señora Luz Marina justamente para esas personas que no son muy conscientes que esto ha pasado, personas que no le han escuchado en otros momentos y que pueda ser valioso que les llegue a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional y demás. Y también en el caso de Diana, ese mensaje de lo que ya te has empezado a empapar cada vez más leyendo esas biografías, dándote cuenta, conociendo historias como la de la señora Luz Marina y conociendo las historias de estas otras mujeres destacadas, ese mensaje que quisiéramos dejarle a estas personas que no las conocen, a las mujeres destacadas como transmitirles y la señora Luz Marina también que no le conocen y que quisiera contarles también que esto ha ocurrido en el país. Yo el mensaje que tengo para la sociedad colombiana es primero un mensaje de esperanza, porque es la esperanza y el amor por nuestros seres queridos los que han cumplido el papel de mantenernos, ¿sí? Porque si bien es cierto, yo llevo muchísimos años en esto, hay otras compañeras y compañeros que han desistido porque no es fácil. Entonces yo siempre he dicho la esperanza de que algún día iremos a saber. Me parece que es muy importante, me parece que uno de los compromisos que tiene hoy la sociedad colombiana es acompañarnos en esa búsqueda y decir basta ya, porque en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz en 2016, hay más de 1.000 personas desaparecidas. En la ciudad de Bogotá, lamentablemente, 833 víctimas que tienen que ver con la juventud de ese país, que tiene que ver con los sueños que la gente tenía. De una parte eso, es aquí hay que seguir y hay que decir basta ya. Pero también una buena noticia, y es que por primera vez se nos reconoce a las mujeres buscadoras y al MOVIS en especial. Nos dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos porque se reconoce el papel que hemos cumplido en la búsqueda de las personas desaparecidas. Gracias. Bueno, yo creo que el ejercicio de leer las historias ha sido, por un lado, muy impactante, muy conmovedor. Entender que como estas 19 mujeres sobre las que estamos investigando, hay otra cantidad de casos que no dimensionamos y creo que el ejercicio justamente, como lo mencionaba al inicio, de propiciar el acceso al conocimiento tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de encontrar, por un lado, una fuente con argumentos, una investigación, y aquí quiero también aprovechar para reconocer el trabajo de Natalia Salamanca y Gloria Castrillón, que son las dos periodistas que están encargadas, digamos, de la investigación y de la escritura de la biografía, porque justamente ha sido un trabajo de investigación, de análisis, de cotejar todos los datos, un trabajo muy respetuoso con las mujeres sobre las que ellas están escribiendo para que se sientan efectivamente representadas en ese artículo que va a quedar publicado. Y en esa medida,
la intención justamente es que ese material sea un material de calidad que sirva como fuente para las personas que quieran enterarse de estos casos, pero por ejemplo también para investigadores, para otras personas que estén interesadas en el tema de la búsqueda desde otros campos de interés, y que les permita tener un material, digamos, riguroso, hecho rigurosamente para acceder a la información y al conocimiento. Y creo que también es fundamental reconocer el lugar que tienen las mujeres buscadoras del contexto colombiano respecto a, por ejemplo, lo que sucede en otros países, ¿no? Cuando yo empecé a pensar en este tema, estaba en Chile, entendiendo un poco lo que había pasado también con todo el tema de la dictadura y los procesos organizativos allí, y creo que ese fue como un llamado de: en Colombia están pasando cosas de las que no sabemos mucho, de las que tendríamos que hablar más, de las que tendríamos que contar más, y eso es muy valioso para reconocer también la fuerza, la valentía y pues el respeto, por supuesto, por la lucha de las mujeres buscadoras y de las organizaciones que se han ido formando con el pasar de los años alrededor de estos temas. Pues a Diana Salas y a Luz Marina H., muchas gracias por haber aceptado esta invitación de La Búsqueda Nos Une. Qué bueno que entidades públicas también como el Banco de la República pues se pueda sumar a esta conmemoración que durante tantos años, y lo hemos insistido, pues vienen insistiendo las mujeres buscadoras, para que se les pueda reconocer y que no sea solamente ese día, que no sea solamente ese 23 de octubre, sino que sea una fecha en la que todos y todas los colombianos y colombianas pues nos podamos sumar en este camino de búsqueda, y que no sea solamente en el marco de esa conmemoración. Y pues qué honor, señora Luz Marina, que usted también pueda honrar y ser parte de esas 19 biografías que se están construyendo de la mano pues de todos estos profesionales. A todas las personas que estén interesadas en poder participar en estos espacios, pues en la página del Banco de la República, también en nuestras redes sociales, unidadebúsqueda.gov.co, van a poder conocer todos los detalles y los participantes en estos espacios que vamos a tener de forma simultánea en 12 ciudades del país. A todas las personas que se conectaron a través de las redes sociales o a través de las 73 frecuencias, muchas gracias siempre por la audiencia, por estar ahí siempre conectados y conectar con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad y los dejamos con una historia de nuestro compañero Sergio Guevara desde el departamento de Guaviare. Feliz tarde, un abrazo para todos y para todas. En San José del Guaviare entregamos el cuerpo de Emerson Cano González en una emotiva jornada llena de recuerdos que su familia aún conserva y que fueron el aliciente para no desfallecer en la búsqueda de su ser querido. En un trabajo interterritorial entre los equipos de la unidad de búsqueda en Guaviare y Santander, de forma virtual se logró hacer conexión con la familia de Emerson para que todos y todas pudieran hacer parte de esta entrega. También gracias al trabajo articulado de la unidad de búsqueda con el Instituto Nacional de Medicina Legal y la unidad de víctimas, todos y todas lograron tener un acompañamiento en este momento tan significativo y también recibir la explicación técnico-forense de los resultados que arrojó el proceso de identificación. Este es el resultado de la investigación humanitaria y no judicial de la unidad de búsqueda, y así fue como el equipo de la Territorial Guaviare, que hace parte de la Regional Oriente, acompañó a la familia hasta el momento en que pudieron dar ese último adiós, tan esperado para eliminar la zozobra de no conocer el paradero de Emerson. Pues la verdad, el proceso fue un poco largo, pero pues siempre se tuvo la esperanza pues de que pudiéramos despedirlo de manera digna. Pues para nosotros yo creo que es como la cúspide de todo el proceso, que finalizó, gracias a Dios, de la mejor manera. Yo creo que más que tristes es como descanso, un descanso de que él va a estar en un mejor sitio, de que sabemos dónde está, de que podemos venir a visitarlo con tranquilidad, de que ya tiene la bendición de Dios, que pues en el momento que sucedieron las cosas no fue así. Entonces yo creo que es más como un consuelo, un alivio de que va a estar en un mejor lugar y no alejado de todos nosotros. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Habrá comido? ¿Estará con vida?
Las familias de las más de 126.000 personas desaparecidas todos los días se levantan con incertidumbre y muchas dudas, pero con la esperanza de poderles encontrar. Todos, todas y todes podemos sumarnos en el camino para encontrarles. La búsqueda nos une, un espacio de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.